Muy buenas noches a todos los participantes que están presentes en el diplomado y a los que también nos están siguiendo por el Facebook. Buenas noches a todos, queridos amigos. Bien, la sesión que se nos ha asignado para el día de hoy es un tema también sumamente importante y que tiene mucha relación con lo que debe entenderse dentro del marco normativo del régimen laboral de la actividad privada de la 728, ¿no? Esto es decir, su relación con los conceptos remunerativos y no remunerativos, o como está establecido en nuestro cronograma del curso, constitutivos y no constitutivos de la remuneración. Asimismo, también vamos a desarrollar en nuestra sesión de hoy los tipos de remuneraciones y algunos otros conceptos que también están regulados dentro del régimen laboral de la actividad privada. Bien, amigos, les doy la bienvenida a cada uno de los presentes. Asimismo, también no está más decir, les hago extensivo la invitación para que puedan participar haciendo o formulando sus consultas relativas al tema de hoy en el chat, o que también pueden participar alzando la manita. ¿De acuerdo? Entonces, dicho ello, permítanme compartir con ustedes unas diapositivas, ¿no?, que nos van a servir para desarrollar el tema de hoy. Bien, amigos, en la sesión anterior, del viernes, hemos señalado pues algunos alcances, ¿no?, sobre lo que debe entenderse por la remuneración, ¿no?, qué propiedades tienen estas, es decir, cuáles forman parte del contenido esencial de la remuneración como tal, ¿no? Este concepto lo vamos a encontrar en la norma, pero ha sido desarrollado propiamente por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y ha señalado pues que el contenido esencial a la remuneración, ¿no?, debe ser equitativa, debe ser suficiente, y entre otros que no debe estar proscrita la arbitrariedad en el otorgamiento de la remuneración que correspondería, ¿no?, con ocasión del contrato de trabajo. La remuneración como tal está consagrada en nuestra Constitución actual. Precisamente es el artículo 24 de la Constitución que señala, ¿no?, que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, ¿no? Y por la expresión equitativa y suficiente, ¿qué debe entenderse, no? De la lectura de este artículo 24 se puede ver que estos conceptos pues son indeterminados, ¿no? Y en todo caso, ¿quién tendría, le correspondería al legislativo poder desarrollar qué se entiende por una remuneración equitativa y cuál es la diferencia con su afectación? ¿En qué momento y bajo qué circunstancias se podría entender que una remuneración no es equitativa? O en el otro supuesto que dicen, ¿no?, que es equitativa y suficiente, ¿en qué circunstancias o qué supuestos de hecho podrían calificarse como tal, que no sea suficiente? Entonces, esa es la redacción del artículo 24 de la Constitución,
y correspondería al legislativo, en este caso, haber desarrollado los alcances de esta norma. Pero lo cierto es, ¿no?, a la actualidad, a la fecha, que no tenemos una norma que haya regulado estos supuestos de hecho, ¿no? ¿Cómo se entiende que la remuneración, cuándo se entiende que una remuneración es equitativa y en qué supuestos se estarían afectando, o cuándo se entiende en el mismo escenario que es suficiente? Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tenido a bien, pues, poder desarrollar justamente todos estos conceptos que usualmente son indeterminados, ¿no? Y que dentro de estos conceptos podrían entenderse varios aspectos, ¿no?, de acuerdo a la interpretación que podría darle cualquier persona. Entonces, desde ahí tendremos varias interpretaciones de lo que podría ser una remuneración equitativa y suficiente. También este artículo 24, que consagra principios relevantes de lo que es el derecho individual del trabajo, propiamente, derecho de trabajo, ¿no?, es que también se incorpora un tema de preferencia y prioridad en el pago de las obligaciones sociales. Ello quiere decir que frente a una deuda, ¿no?, que pueda tener en este caso el acreedor, ¿no?, llamado el trabajador o el empresario, ¿no?, y si concurren juntamente con en este caso, con este tipo de deudas, con otras deudas que puedan tener origen en un contrato de naturaleza civil, es que esta obligación propiamente dicha va a tener un carácter prioritario, ¿no? Entonces, si concurren al mismo tiempo entre, digamos, 20 acreedores y el deudor está en proceso de liquidación, tenemos contratos tal vez de moras, de inejecuciones de obligaciones en el pago, de obligaciones de dar suma de dinero, o entre otras, pero de naturaleza civil. Incluso pueden tener, pues, muchos años de anterioridad a la deuda originada con ocasión de un contrato de trabajo. Pero justamente la prioridad estará en que estas obligaciones, denominadas en general, ¿no?, obligaciones de carácter social, en las cuales pues estarán comprendidas el pago de las remuneraciones devengadas o remuneraciones insolutas, pago de beneficios sociales si es que no se han liquidado al momento en que se ha producido la extinción del contrato de trabajo por las cláusulas o causas señaladas en nuestra norma. Y entonces, este principio va a ser de suma importancia porque esta deuda va a tener justamente el carácter de prioridad frente a las demás deudas. ¿Okay? Entonces, son hasta ahora, en cuanto al principio, o en este caso, en lo relativo a la remuneración, se incluye pues un principio de remuneración equitativo suficiente o un enunciado constitucional, y otro principio que es la prioridad o preferencia en el pago de las obligaciones laborales, o obligaciones sociales, también conocida con ese nombre, ¿no? Entonces, estos dos principios están incorporados en este artículo 24, y otro también podríamos señalar, pero que este mismo deriva de lo que es la cualidad que tiene la remuneración en este primer párrafo de nuestra Constitución, cuando dice que debe ser suficiente, y está relacionado con las remuneraciones mínimas que regula el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores, ¿no? Ello quiere decir, pues, que existe una intervención por parte del Estado, ¿no? Esto es, pues, sustentado en una teoría económica del derecho que implicaría, ¿no? Esta teoría es la teoría institucionalista, que explica que, en este caso, ¿no?, en lo que es en el tema de la remuneración, el pacto de la remuneración, existe una intervención por parte del Estado.
¿Cómo así? Es decir, que esta teoría institucionalista importa, a partiendo de la realidad en que en el contrato de trabajo existen pues unas partes que tienen una relación asimétrica, donde el empleador, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y habrán escuchado en diversos cursos, conferencias, incluso las sendas resoluciones, ya sea del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, han señalado pues que justamente, ¿no? Estas van a tener esa situación donde el empleador va a estar en una situación de superioridad frente al trabajador. Es decir, una relación no igualitaria, sino una relación asimétrica. A partir de este fundamento se entiende, o esta teoría sustenta, ¿no? Justamente parte de la razón del derecho del trabajo para que exista una intervención por parte del Estado. Esto es que por norma de rango de ley se establezcan las remuneraciones mínimas legales, ¿no? Claro que previamente ha tenido que participar el Estado, las organizaciones sindicales, que también justamente, pues, ya veremos más adelante también ese tema, que dentro de uno de sus razones, sus fundamentos, como se podría decir, ¿no? Centrales es velar pues por los intereses de los trabajadores, los intereses sociales. Entonces, justamente esta relación tripartita entre el Estado, las organizaciones sindicales y los empleadores se ponen de acuerdo para poder establecer en qué monto debe fijarse esta remuneración mínima vital, ¿no? Y habrán varios factores para poder determinar este monto. Como por ejemplo, será pues no a cuánto equivale la canasta básica familiar, a través de la estadística que se tiene de las instituciones competentes, como es el INEI, y entre otros factores, ¿no? Tal vez también estará pues la situación monetaria, la política monetaria de cada estado, la situación, la organización, en este caso del sector empresarial, que también tiene una participación muy activa para justamente poder participar en este tema tan importante que es el establecimiento de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, y luego después de eso, ¿no? Esta teoría, basándose en esa relación asimétrica, es que postulas que debe haber una intervención por parte del Estado. De modo pues que no podamos presentar o no pueda sucederse, por ejemplo, situaciones en las cuales la remuneración esté pactada en montos que tal vez no tengan relación con lo básico o con lo económico o el quantum del ingreso de la canasta familiar, ¿no? Entonces, justamente esos son los basamentos de esta teoría para poder intervenir dentro de esta relación. Fíjese que en esta situación es muy diferente, ¿no?, que en el derecho civil propiamente, en el derecho privado, donde las partes pues se rigen por lo que se acuerda es pacto, tiene carácter justamente de marco normativo dentro de lo que se va a acordar o concertar en un contrato de naturaleza civil, donde se entiende que las partes están en las mismas condiciones. Pero a diferencia de un contrato de trabajo que ya se ha partido de la idea, ¿no?, de este basamento en que esta relación es asimétrica, justamente se acoge no solamente en nuestro país, sino que en otros ordenamientos jurídicos esta teoría, ¿no? Y es por eso que tiene un fundamento
y será pues a través de los decretos supremos en las cuales se va a poder determinar las remuneraciones mínimas vitales, ¿no? De ahí que desde ya podríamos preguntarnos, ¿no?, si en un contrato de trabajo, con una jornada de trabajo ordinaria, podría fijarse, por ejemplo, un monto que sea inferior a la mínima vital vigente al momento que se está suscribiendo el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, estos principios son fundamentales al momento también de poder entender el marco normativo en lo que refiere pues a la remuneración, a los conceptos remunerativos, a los conceptos no remunerativos, a la estructura propiamente de la remuneración, ¿no? Cómo ésta se estructura. Hay algunas empleadoras o algunas organizaciones, ¿no?, en este caso las empresas, empleadores, ¿no?, personas jurídicas, establecen una estructura muy compleja de la remuneración. No sé si habrán advertido, si alguien tiene algún familiar que es docente, ¿no?, de la boleta de remuneración, y entonces uno se sorprende, ¿no? ¿Cuál es la remuneración? Tiene incluida como 20, 15 conceptos, y todos esos conceptos forman parte de la remuneración, donde una remuneración base está constituida por un monto, ¿no?, a diferencia de las otras denominaciones. Entonces, esos temas también vamos a desarrollar en la presente sesión. Y así como también lo que se había señalado, en que vamos a ver también sus formas de pago. Y este punto tan importante, que es la remuneración, también tiene un contenido esencial, ¿no? Así lo que también podríamos decir que en el derecho previsional, por ejemplo, la pensión también tiene un contenido esencial de la remuneración. Y esta sentencia, si gustan, pueden revisarlo, es la 20 del 2012, un proceso de inconstitucionalidad, en el cual se ha podido, se ha tenido la oportunidad de poder desarrollar qué conceptos forman parte de este contenido esencial, ¿no? Porque como les decía, no tenemos una norma positivizada, ¿no?, es decir, regulada, cuando, por ejemplo, pues no estamos frente a una remuneración equitativa, en qué supuestos estamos frente a una remuneración suficiente, y cuándo se estaría generándose lo contrario, ¿no? Entonces, frente a estas deficiencias de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha tenido bien a poder desarrollar justamente cuáles son estas propiedades que van a formar parte del contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, y en cuya afectación no se estará afectándose por un derecho de rango constitucional que tiene esta naturaleza, ¿no? En estos supuestos que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, ¿no? El primero, que es el acceso a la remuneración, ¿no? Porque podría darse la circunstancia, ¿no?, en las cuales pues se celebre el contrato con determinada empresa, y resulta pues que el empleador, de acuerdo a criterios tal vez muy subjetivos, no tiende a cumplir, por ejemplo, en las fechas pactadas, las remuneraciones, ¿no? Y por ejemplo, se da estas circunstancias, ¿no? Entonces aquí estaremos frente, pues, o se parte de la idea de que nadie puede estar obligado a prestar trabajo sin una retribución, y que si no se paga, el trabajador tendría expedito su derecho para accionar judicialmente, ¿no?, para el cumplimiento de esta contraprestación, que es la remuneración.
Y además que también, ¿no? Aparte, otro dato es que está considerado como una falta, ¿no? Que es motivo para en este caso la emisión de un acta de infracción a las normas de naturaleza sociolaboral, ¿no? Y que puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador contra en este caso contra la empleadora que incumpla, ¿no? Entonces de ahí pues que su incumplimiento tiene esa naturaleza de falta, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los que va a formar parte del contenido esencial de la remuneración. Entonces no podría entenderse pues que el trabajador haya suscrito un contrato y no se le paga, por ejemplo, la retribución, ¿no? Que correspondería y que va a tener relación directa justamente con la prestación de servicios que se ha obligado con ocasión de este contrato individual de trabajo. Y una segunda concepto o propiedad que también forma parte del famoso contenido esencial de la remuneración es la no privación arbitraria, ¿no? Y esta no privación arbitraria está justamente relacionado pues con, o es reflejo del acceso a la remuneración, ¿no? En el supuesto o en el entendido que el empleador no puede dejar de otorgar la remuneración sin que exista una causa justificada. ¿Y eso qué implicará? Implicará pues que el empleador, en cualquiera de las circunstancias que se haya producido, aun cuando sea, por ejemplo, con ocasión de las funciones del trabajador, se haya producido un daño material de propiedad del empresario, no podría, en este caso, pues, restringir su acceso, ¿no? Estaríamos frente a una situación de privación arbitraria, salvo que exista pues una sentencia judicial que haya determinado, ¿no? La responsabilidad o los daños que se hayan generado, ¿no? Una resolución de carácter administrativo, o tal vez pues un acta de conciliación, o en otros casos la decisión final de un procedimiento, por ejemplo, que se me ocurre por incumplimiento de las normas internas del trabajo, ¿no? Entonces, en estas circunstancias igualmente, ¿no? No se podría darse que una privación sin que exista una causa justificada. Y esta causa justificada, aun cuando, de acuerdo a las valoraciones subjetivas del empleador, pueda concluir que es justificado, pero tendría que, en este caso, existir, obviamente, ¿no? Un debido proceso, ¿no? Donde se haya realizado un descargo, ¿no? Y en el mejor de los casos, una resolución judicial que haya determinado el quantum de los daños. Entonces no se podría permitir en esas circunstancias subjetivas del empleador, ¿no? Retener, por ejemplo, la remuneración por supuestos o valoraciones de infracciones, por ejemplo, al reglamento interno del trabajo. Entonces siempre tiene que, en este caso, existir una causa que justifique. De no existir esta circunstancia, estaríamos frente también a una privación arbitraria por parte del empleador, ¿no? Y otro punto también importante es la cualidad de lo prioritario. Y lo prioritario está justamente relacionado, ¿no? Con el principio de preferencia que está consagrada en el artículo 24, ¿no? Y en esta oportunidad el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado en el sentido que su pago siempre va a ser preferente frente a las demás obligaciones del empleador, ¿no? Más aún cuando tiene pues la remuneración, tiene naturaleza alimentaria, porque hace frente justamente a las necesidades de alimentación de la canasta familiar, las responsabilidades que tiene en este caso el trabajador con su familia, ¿no?
y también su relación con el derecho a la vida y el principio del derecho a la igualdad y a la dignidad, ¿no? Entonces, adviértase pues que en este caso, ¿no?, existe una prioridad, o también llamado el principio preferente de las obligaciones sociales, ¿no? Entonces, este es otro punto que también es sumamente relevante, ¿no? Y que cuyo incumplimiento o afectación puede dar pie, pues, que justamente el trabajador pueda accionar y recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer su derecho, ¿no?, frente a una circunstancia de esta naturaleza. Entonces, el empleador no podría excusarse y decir, lo que pasa es que en este año, por ejemplo, hemos entrado a un periodo de crisis, de desbalance económico, ¿no?, donde se ha tenido pérdidas. No podría justificarse, por ejemplo, bajo esas razones, la privación de la remuneración, ¿no? O también no podría excusarse el empleador en el sentido, pues, de que se tiene diversas deudas con determinadas empresas o con determinados acreedores, y que esa sería la justificación para no pagar las remuneraciones, ¿no? También no sería válido o legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque en primera relación o en primer orden estará justamente un acreedor que tenga esta naturaleza, ¿no? Usualmente siempre va a ser, en este caso, de naturaleza laboral. Entonces, ahí también se establece como prioritario el pago, en este caso, de las remuneraciones. ¿Okay? Y otro también aspecto importantísimo es la equidad. La equidad también como contenido esencial a la remuneración. Y esto está muy relacionado con aquella prohibición de la discriminación en el pago de la remuneración, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, del principio de igual remuneración por igual trabajo. Y además que también estos principios pues tienen origen en tratados internacionales, ¿no?, y así como también las convenciones que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo a nuestra Constitución vigente. Entonces, el principio de equidad está muy relacionado también con la proscripción de la discriminación en el pago de las remuneraciones, ¿no? Es así que, por ejemplo, frente pues a cargos que son semejantes, ¿no?, donde el perfil profesional es igual, donde las responsabilidades son similares, no podría, por ejemplo, por razón de origen, de raza, y peor, de sexo, ¿no?, de esas situaciones, de esa naturaleza, podría discriminarse, por ejemplo, el pago de la remuneración, ¿no? Y eso está muy relacionado con el principio también igual remuneración por igual trabajo, ¿no? Y cuando se habla de equidad, justamente pues este principio va, va a prohibir, ¿no?, o va a establecer como fundamento, pasamento para efectos de interpretación, o en este caso integración de la norma jurídica, para entenderse en qué supuestos, ¿no?, ya que no tenemos, como hemos dicho, una norma dentro de nuestro derecho individual del trabajo que esté regulado en qué supuestos se entiende pues que se estaría vulnerándose la equidad. No se tiene ese supuesto de hecho regulado por la norma. Entonces, se tendrá que apreciar por cada caso en concreto, ¿no?, cuándo estaríamos frente a un supuesto de discriminación en el pago de las remuneraciones. En este tema también, recientemente, en el 2017,
2017 se ha emitido una norma aplicable al sector privado laboral que obliga al empleador, en este caso, a establecer una escala remunerativa. Pero esta norma está más basada en temas de género, ¿no? Y en el principio de igual trabajo, igual salario. Entonces, tenemos así normas dispersas en nuestro derecho del trabajo, a diferencia del Código Penal y el Código Civil, donde está sistematizado por lo menos cada institución y se regula cada circunstancia, supuesto derecho. Pero el derecho laboral, como es novísimo, las normas están dispersas y todas estas, por ejemplo, situaciones tan importantes que deberían estar incorporadas en una norma jurídica no lo están, pero felizmente esta sentencia es del 2012, aún así tampoco tenemos una regulación de esos supuestos de hecho, ¿no? Entonces, frente a un conflicto de intereses, ¿no? O en este caso cuando sea materia de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, tendrá que ver pues en qué supuestos se estará afectándose el contenido esencial de la remuneración, ¿no? La remuneración. La remuneración está regulada en el artículo 6 del régimen laboral de la actividad privada, que se tuvo de la 728, y esta norma, que es muy importante, que debe entenderse para efectos de saber cuándo pues estamos frente a la remuneración y cuándo no, para efectos de obviamente determinar la liquidación de beneficios sociales, ¿no es cierto? Y también eso pues va a tener otro aspecto que también está muy relacionado al momento de hacer ese tipo de liquidaciones, como son los conceptos remunerativos y no remunerativos. Pero en este artículo 6, por ejemplo, nos va a dar algunas definiciones de lo que debe entenderse como la remuneración. Y ello nos va a permitir poder hacer algunas diferencias frente a los otros conceptos que no tienen ese carácter remunerativo. Y por lo tanto, que no van a ser base de cálculo para la liquidación de beneficios sociales. Entonces, este artículo 6 de la 728 señala pues que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, ¿no? Esto es lo primero que habría que diferenciar, ¿no? Es decir, que la remuneración puede ser pagada en dos formas. En tanto y en la medida que esta va a ser como consecuencia de la prestación de servicios del trabajador. ¿Qué puede ser esto? En dinero o en especie. En el primer supuesto estaremos frente a supuestos que me parece que son fáciles. Ahora, determinar, ¿no?, cuando la remuneración va a ser pagada en especie, también nos va a generar diversos problemas, ¿no? Más aún todavía cuando, y estos van a ser tal vez el basamento para hacer el cálculo del quantum de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Pero las formas de pago de la remuneración, la norma se permite, que en este caso pueden ser en dinero o en especie, o que también en todo caso podría ser mixto, ¿no? E independientemente de la denominación. Pero aquí lo esencial y lo central es que va a ser como contraprestación de los servicios prestados. Es decir, que va a ser de su libre disposición. Entonces, independientemente de los conceptos remunerativos, ¿no?, que en este caso podrían establecerse en la boleta de pago o podrían convenirse, ¿no?, va a ser importante justamente ello, ¿no? Por ejemplo, pueden haber conceptos remunerativos que podrían ser bonificaciones, bonos por productividad,
bonos por desempeño, bonos por eficiencia, o por circunstancias, como por ejemplo, trabajo en altura, trabajo nocturno, y entre otras circunstancias que va a dar, pero siempre va a ser como consecuencia de la prestación de servicios efectivos. ¿Ok? Entonces, estas sumas de dinero que se van a entregar al trabajador va a ser como correspondencia de la prestación de servicios efectivos, prestación personal, con ocasión del trabajo. Entonces, de ahí que no va a constituir remuneración computable, por ejemplo, las otras denominaciones que puede haber conceptos remunerativos, en tanto y en cuando no va a implicar, ¿qué? No va a implicar una ventaja patrimonial para el trabajador. ¿En qué circunstancias se podría darse este supuesto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos pues el caso de un trabajador que trabaja en la oficina de marketing o imagen institucional, digámoslo así, ¿no? Y pues por las propias naturalezas de este trabajador es necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones trasladarse a determinados lugares distintos donde presta sus servicios para justamente con ocasión pues de determinados convenios poder establecer o regular determinadas cláusulas que va a beneficiar a su empleador. Entonces, en estos supuestos, justamente, lo que se va a darse es que el empleador le va a tener que asignar un monto. Pero este monto, la pregunta sería, ¿será remuneración o no será remuneración? Si en este supuesto se entiende que este ingreso económico que le da adicional a la remuneración va a servir a este trabajador para poder trasladarse, ¿no? Para poder trasladarse, tal vez usar usualmente conceptos por viáticos, ¿no? Pero es en cumplimiento de la función del trabajo. Para el cabal, en este caso para el cabal desempeño de las funciones a las cuales está obligado con ocasión del contrato de trabajo, ¿no? Entonces todo ese ingreso no va a implicar una ventaja patrimonial para el trabajador. Por ende, no va a ser de libre disposición del trabajador. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, serán pues los que no tienen carácter remunerativo. Esto es como norma general, ¿no? Porque también habrán otras circunstancias en las cuales sí se dé esa situación, ¿no? Pero por regla general se entiende que esta no va a tener carácter remunerativo. ¿Y ello qué implica? Implicará que no va a ser base para poder hacer el cálculo de la liquidación de beneficios sociales. ¿Correcto? Entonces, este artículo 6 es importantísimo porque nos habla de la libre disposición, nos habla de la ventaja patrimonial que va a tener el trabajador, ¿no? Y lo contrario, lo que no es ventaja patrimonial, lo que no es libre disposición, justamente estaremos del lado de los conceptos no remunerativos. Y sobre ese tema también habrá infinidades de preguntas, ¿no? Si este concepto no remunerativo, por ejemplo, podría pactarse en el contrato de trabajo, y si su incumplimiento, por ejemplo, podría dar ocasión para demandar ante el órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué conceptos o qué denominaciones no van a tener ese carácter o la naturaleza de remuneración? ¿Y quién lo determina? Pueden determinar en este caso las partes, atendiendo a que ya la remuneración mínima vital, por ejemplo, lo establece el Estado a través de los decretos supremos, ¿no? Entonces, esta situación también resulta es importantísimo, tal es así que nuestro ordenamiento jurídico regula qué conceptos no van a tener esa calidad, para que justamente no se pueda dar situaciones arbitrarias en las cuales pues el empleador, de acuerdo a sus apreciaciones subjetivas o técnicas, o de acuerdo a su propia interpretación, puede entender que este concepto califica como no remunerativo, y por ende pues no será basamento para la liquidación de beneficios sociales, ¿no?
Y lo que les decía, ¿no? Estos conceptos no remunerativos van a ser, pues, una lista, ¿no? Podríamos decir, pues, de supuestos en las cuales solamente estos conceptos no van a tener ese carácter de concepto remunerativo. Los otros sí podría darse, pero estos conceptos no van a tener ese carácter. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, establece las gratificaciones extraordinarias. Y estas gratificaciones extraordinarias, ¿no? También la norma hace la precisión aquí, en el sentido de que esta gratificación extraordinaria, en tanto que el trabajador va a percibir ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador, o que hayan sido también de origen convencional, es decir, como consecuencia o el resultado de una negociación colectiva. Y otro supuesto, o también aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la autoridad administrativa de trabajo, o por laudo arbitral. O sea, por ejemplo, en el caso de la gratificación extraordinaria, esta norma prevé como 5 supuestos, y este concepto no va a tener ese carácter. Va a ser un concepto no remunerativo. Es decir, que al momento de hacer el cálculo de los beneficios sociales, esta gratificación no va a formar parte de la remuneración computable para esos efectos, ¿no? Entonces, en este primer supuesto estaremos frente a una gratificación extraordinaria que se puede dar, por ejemplo, a título de liberalidad del empleador, ¿no? Digamos, pongamos un caso, ¿no? En las cuales se celebra el aniversario de la empresa y se ha tenido, pues, se ha tenido utilidades al doble de lo que se había pronosticado, lo que se tenía en los proyectos, ¿no? Entonces el empleador, como en el bien o en la idea de recompensar el esfuerzo de sus trabajadores, ¿no? Incrementa la remuneración en un determinado monto, ¿no? Entonces, este ingreso que se va a dar, pues no mensualmente, sino que justamente por esas circunstancias de que se ha tenido el doble de lo que se tenía proyectado en ingresos utilidades, se entenderá pues como gratificaciones extraordinarias, ¿no? Y este concepto, cuando se va, en este caso, pagar pues sobre todo a los que están sujetos a modalidad, ¿no? Cuando se establece, en este caso se le otorga la liquidación de beneficios sociales, este concepto no va a ingresar como base de cálculo de la liquidación de beneficios sociales. Porque no es permanente, solamente se ha dado como ocasión de esa circunstancia, ¿no? Podría darse otros supuestos, claro que sí, pero la regla es que sea un ingreso ocasional. Y el otro supuesto que también establece es justamente, ¿no? Una gratificación extraordinaria, ¿no? Pero que haya sido materia de convención colectiva. Igualmente, en el otro supuesto, la regla es que sea ocasional, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurre la idea de que el sindicato, por ejemplo, se haya enterado, ¿no? Vamos a partir de la idea que hemos planteado para el primer supuesto, ¿no? De que se ha tenido el doble de utilidades, se entera el sindicato y la remuneración no se ha actualizado hace 10 años. ¿Cómo es posible? Entonces, dentro de un proceso presentan su pliego de reclamos, inicia el procedimiento colectivo. La empresa justamente no dice, sí, pues efectivamente hemos tenido un doble de lo percibido, pero eso no justifica porque estos son, puede poner varias excusas, ¿no? Varias situaciones que se podría dar también propiamente de los intereses de cada empresa, ¿no? Y al final pues se podría acordar, decir ya, pues no les vamos a dar, por ejemplo, un concepto de naturaleza permanente,
pero vamos a acordar en un monto, y que le vamos a acordar en que esta sea una gratificación extraordinaria, ¿no? Con el sindicato. Entonces el sindicato ve, ¿no? Dice, es cierto, la empresa ha tenido pues periodos trimestrales consecutivos de pérdida, sin embargo en este año ha tenido el doble de utilidades de lo previsto, pero también se tiene antecedentes de esa naturaleza. Entonces podría darse la situación en la que acuerdan este otorgamiento de gratificación extraordinaria, ¿no? Que va a ser justamente ocasionada justamente para otorgarse, bueno, en este caso se ha acordado de que su monto va a ser solamente por única vez. Y si se da esa circunstancia, es decir, que se concluye y se establece como pacto colectivo de que su otorgamiento será por única vez, ya no, pues en estas circunstancias también podríamos decir que va a tener carácter remunerativo, ¿no? A diferencia de lo que se pueda tener resultados en una convención colectiva en que su otorgamiento sea de carácter permanente. En esa circunstancia sí va a ser basamento de la liquidación de beneficios sociales. Pero en el otro no. Si se acuerda un pago, por ejemplo, único, entonces esta va a ser el segundo supuesto que se va a dar y que también igual no va a formar parte de la liquidación. Entonces la oficina de remuneraciones no va a tener en consideración este concepto al momento que va a pagar pues las gratificaciones, las vacaciones, las CTS y otros conceptos que tal vez van a ser base de cálculo, ¿no? Entonces, estos conceptos no tienen carácter remunerativo, señores. Dice, el otro supuesto también de estas gratificaciones extraordinarias se puede dar también dentro de lo que es en un procedimiento de conciliación, ¿no? Y en este procedimiento de conciliación, por ejemplo, se podría darse pues que el trabajador ha prestado sus servicios, ¿no? Con la promesa de que el empleador como resultado se le iba a pagar un adicional, pero nunca se había firmado un contrato de trabajo, digamos así, se había quedado solamente en una promesa. Entonces, este grupo de trabajadores insatisfechos, ¿no? Inician un procedimiento de conciliación. Entonces se podría dar pues que con el empresario o con el empleador podrían acordar una gratificación extraordinaria, ¿no? Entonces, si se da esa circunstancia, esta gratificación extraordinaria, ¿no? Si se acuerda en ese sentido, ya sea por mediación, tampoco al momento de hacer la liquidación va a formar parte de base de cálculo, ¿no? O también las establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? En esta circunstancia o estos supuestos, de hecho, también estas gratificaciones extraordinarias, en las cuales pues esta resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo competente para cada circunstancia, en las sesiones que vienen vamos a desarrollar también sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, la SUNAFIL, tanto como el Ministerio de Trabajo, tienen delimitadas competencias. Entonces, en atención a sus atribuciones de competencias pueden emitirse resoluciones de esta naturaleza, ¿no? Sobre todo están originadas en un procedimiento colectivo, un conflicto de esta naturaleza, ¿no? O, por ejemplo, que en un reglamento interno de trabajo también se haya acordado una gratificación extraordinaria con ocasión, por ejemplo, del aniversario de la empresa. Sin embargo, el empleador no ha cumplido, ¿no? Entonces, esta resolución determinará, si el reglamento interno de trabajo establece ello, determinará su cumplimiento, su pago, ¿no? Pero igualmente, este pago, al ser ocasional, no es permanente en el tiempo, no es continuo, entonces tampoco puede tener carácter remunerativo, a diferencia de la remuneración, ¿no? Que justamente tiene correspondencia inmediata con lo que es la prestación de servicio. Entonces, la gratificación extraordinaria dada en ese escenario tampoco podrá formar parte de en este caso, del basamento para el cálculo de los beneficios sociales.
Dentro de este concepto también se incluye la bonificación por cierre de pliego. En este supuesto, de hecho, también igual, ¿no? Si se da, por ejemplo, ¿no?, justamente al cierre de pliego de la empresa, ¿no?, en ese momento se establece una bonificación que justamente va a ser pues como resultado tal vez de los proyectos que ha determinado el empleador en función a la participación y a las horas que han participado los trabajadores, y el otorgamiento de esta bonificación que justamente nace por esa circunstancia, igualmente no va a tener carácter remunerativo. Por ende, no va a formar basamento o no va a ser base de cálculo para la liquidación de beneficios sociales. Ahora, ¿qué otro concepto también señalado por la ley nos establece que no tiene carácter remunerativo? Las utilidades. Las utilidades igualmente, ¿no? Por ejemplo, en la liquidación de beneficios sociales, la remuneración computable nunca va a formar parte, en este caso, por conceptos de utilidades, ¿no? Podría darse por otras circunstancias, como decíamos, bonificación por desempeño, trabajo en altura, en tanto sea de libre disponibilidad del trabajador, pero este concepto no remunerativo está calificado por norma. Y ello quiere decir que al estar excluido, ¿no?, las utilidades no van a formar parte de la liquidación de beneficios sociales. Se ha determinado, por ejemplo, para determinado año, que por utilidades cada trabajador, por ejemplo, tenga un monto de 5.000, 10.000 soles, ¿no? Y justo en ese preciso momento también se da por terminado el contrato modal, digamos, en esas circunstancias. Entonces, este concepto por utilidades, igualmente, no va a formar parte de la liquidación de beneficios sociales. ¿Y quién lo establece? La propia norma. Entonces, las utilidades tampoco van a formar parte de del cálculo, ¿no? Porque no tiene carácter no remunerativo, porque así lo está calificado por la propia norma. La canasta de Navidad o los similares, ¿no?, que se den justamente por esas circunstancias del otorgamiento de una canasta de Navidad, que incluye, por ejemplo, determinados víveres que van a utilizarse con motivo de esas fiestas, de la festividad del nacimiento, del año nuevo. Entonces, todos estos bonos o vales que se va a entregar, en este caso, con ocasión de estas fiestas, ¿no?, no va a formar parte en este caso, del concepto remunerativo. No tiene carácter no remunerativo. Otro concepto no remunerativo que igualmente establece la norma es el valor del transporte. Y esto también es otro tema muy importantísimo, ¿no? Porque dice, el valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Este concepto igualmente no tiene carácter remunerativo. Por ejemplo, se podría darse el supuesto en que usualmente por la naturaleza de los puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores administrativos que trabajan en contabilidad necesariamente necesitan tener que, no, en este supuesto no entraría eso, disculpen. Vamos a entrar a los supuestos de los, a ver, ¿qué supuestos estaríamos acá? El valor del transporte. Y este también va a tener igual, ¿no?, carácter no remunerativo, pero se puede dar en supuestos en las cuales, ¿no?, por ejemplo, se le haya otorgado un concepto por valor de transporte justamente, ¿no?, pero dadas las especialidades, funciones del trabajo, tal vez implica trasladarse, ¿no? O que tal vez ese traslado sea, digamos, en este caso, muy oneroso, ¿no?, donde que tal vez la empresa va a tener que establecer
una movilidad para el total de trabajadores, donde va a tener un lugar de salida y un lugar de llegada. Entonces, este valor del transporte, pero la condición es que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo, ¿no? También igual no va a formar parte del conceptos de naturaleza remunerativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores mineros, usualmente pues ellos se quedan en la ciudad más cercana, ¿no?, a estos centros de explotación de minas, y estos trabajadores para poder trasladarse, ¿no?, que por ejemplo tienen determinados campamentos, pero para poder trasladarse hasta el lugar o centro de trabajo donde van a desempeñar sus actividades, este valor del transporte que cubre el empleador tampoco no puede tener carácter remunerativo, ¿no? Porque como les decía, el artículo 6 justo lo incluye también esa regla, es que no es de libre disponibilidad del trabajador, ¿no? Y no incluye también una ventaja patrimonial, porque justamente ese valor del transporte que puede darle a cada trabajador, o ya que el empresario haya contratado determinada movilidad para poder trasladar a sus trabajadores de tal manera que puedan asistir al centro de trabajo, no van a tener este carácter remunerativo, ¿no? Porque en principio no es una ventaja patrimonial, sino que se está otorgándose para, en este caso, el cabal servicio que va a prestar el trabajador. Para en este caso, el eficiente, ¿no?, funcionamiento de las obligaciones a las cuales se ha obligado con ocasión del contrato de trabajo. Entonces, este concepto igualmente no va a tener carácter no remunerativo, ¿no? Igualmente, si se da un concepto en esta misma circunstancia, que se dé, o sea, para la asistencia al centro de trabajo y que cubra ese monto o justamente esta finalidad de transporte, ¿no?, va a implicar que se podría darse en un proceso de negociación colectiva. Pero este valor del transporte, que usualmente llevan los conceptos denominados de movilidad, ¿no?, van a ser igualmente, no van a tener carácter remunerativo. Pero justamente aquí dice, ¿no?, siempre que cumplan con los requisitos antes mencionados. O sea, que este monto que se va a entregar, valor de transporte, va a estar supeditado a la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el requisito, y que razonablemente pueda cubrir el respectivo traslado. Entonces, por ahí podría tal vez pensarse en que podría otorgarse bajo este concepto uno que es remunerativo, pero le damos la denominación. Entonces, la norma también ha previsto esta circunstancia y dice que justamente esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Y lo otro es que razonablemente cumpla el respectivo traslado. Otro concepto no remunerativo que también la norma regula como tal es la asignación o bonificación por cumpleaños, ¿no? Usualmente aquí se dan estos conceptos por agasajos, fiestas o situaciones propiamente que están relacionadas con el trabajador como tal, ¿no? Por ejemplo, la asignación por cumpleaños, el matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento o aquellos de semejante naturaleza. Entonces, estos montos, por ejemplo, que el trabajador podría convenir, ¿no?, que puedan tener origen en un acto unilateral del empleador, o negociación colectiva, o laudo arbitral, o un proceso de conciliación, ¿no? Siempre estos conceptos no van a tener carácter remunerativo, ¿no? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que ya sea por un acto unilateral, independientemente del origen que se podría dar, los conceptos o
conceptos económicos, pero que se dan con ocasión o con motivo de estas circunstancias, no van a tener carácter remunerativo, ¿no? Hay determinadas empresas que otorgan a sus trabajadores por onomástico, ¿no? El día es remunerado. Por matrimonio, igual. También algunas empresas otorgan unos conceptos remunerativos. Eso va a depender ya de cada empresa, cómo se organiza y cuáles son los orígenes de ese derecho que haya dado con ocasión de estas circunstancias, ¿no? Sí, pero sí se tiene empleadores en las cuales otorgan estos conceptos remunerativos con estas ocasiones, ¿no? Nacimientos de hijos, fallecimientos, ¿no? Sobre todo del núcleo familiar, de los integrantes del núcleo familiar, y otros conceptos que también se den por esta propia naturaleza del trabajador, ¿no? Circunstancias de agasajos o eventos imprevisibles como el fallecimiento. Entonces, estos montos usualmente tampoco no van a tener carácter remunerativo, ¿no? Porque propiamente, al igual que establece el artículo 6, que hemos visto, del Decreto Supremo 0397-TR, es decir, que no implica una ventaja patrimonial para el trabajador, ¿no? Y por ello que no puede tener carácter remunerativo. Entonces, muy bien, la norma ha señalado en que este concepto no tenga esa naturaleza, ¿no? Otro de los supuestos en los cuales también se va a excluir de la liquidación de beneficios sociales, porque justamente no tiene ese carácter remunerativo, los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia, ¿no? Podría darse supuestos en los cuales pues una empresa tal vez se dedica a la actividad de venta de productos básicos, de alimentos, ¿no? Abastecimiento de alimentos, usualmente estas empresas a las que se dedican a ese rubro. Y, digamos, con ocasión de una petición, tal vez de un representante del sindicato, o propiamente de los sindicatos, ¿no? Hayan acordado pues que la empresa otorgue, ¿no? Por consumo una determinada cantidad para el consumo directo de la familia, del trabajador, ¿no? Entonces podría otorgarse, por ejemplo, una empresa que otorga cada determinado tiempo, por ejemplo, un saco de arroz, un saco de azúcar, ¿no? Y entonces, y esto, que podría entenderse tal vez como una remuneración que se podría pagar en especie, no va a tener ese carácter remunerativo, ¿no? Porque justamente va a ser pues con ocasión o con motivo de que el trabajador pueda aprovecharlo para su consumo directo, ¿no? Entonces en esas circunstancias tampoco va a tener carácter remunerativo. Igualmente, otro supuesto es que, otros conceptos que también no tienen esa calidad, son todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales, por ejemplo, la propia norma lo señala, como la movilidad, viáticos, los gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio y ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, todo lo que el empresario o el empleador va a otorgar, ya sea en este caso conceptos económicos, pero no van a tener ese carácter, no van a formar parte de basamiento o de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Entonces el empleador muy bien le podría asignar, por ejemplo, al trabajador, ¿no?, determinado monto para que pueda utilizarlo, por ejemplo, en una representación en determinado evento, ¿no? Mediante sus representantes o tal vez del personal que haga las veces. Entonces, este monto va a implicar, justamente va a tener esa finalidad, ¿no? Para el cabal funcionamiento de las funciones que se le está asignando.
Entonces aquí también no hay una retribución o no tiene una relación inmediata con la prestación de servicios. Entonces, por ende, no puede tener carácter no remunerativo, ¿no? Los viáticos, la movilidad, ¿no? Por ejemplo, al trabajador se le otorga determinado monto para que pueda desplazarse porque su puesto de trabajo dentro de sus funciones justamente implica poder trasladarse de un distrito a otro radio urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos gastos no va a poder cubrirlo el trabajador, sino el empleador. Entonces, estos montos que le va a otorgar no van a tener ese carácter remunerativo, ¿no? Por ende, tampoco se va a tener en cuenta al momento de determinar la remuneración computable para efectos de los beneficios sociales. El vestuario, igualmente, ¿no? Tal vez como política de empresa, el empleador determina, pues, que se va a utilizar un uniforme de determinado color porque por imagen institucional y porque las políticas lo han establecido así. Y entonces este vestuario o este monto que le va a asignar al trabajador para que se compre, por ejemplo, determinada tela con determinadas cualidades que determina el empleador, va a ser justamente este ingreso, no va a tener ese carácter remunerativo, ¿no? Entonces, esta norma también es tan importantísima, ¿no? Lo señala la propia norma, pues otro concepto, por ejemplo, no podría calificarse como no remunerativo, sino solamente los que hemos señalado que está dentro, regulado por norma, y estos no van a tener carácter remunerativo, ¿no? Entonces, de libre voluntad o de forma unilateral, por ejemplo, el empresario no podría ponerse en un supuesto en que determina un determinado concepto y lo califica como no remunerativo, ¿no? Podría darse el caso, la pregunta sería esa, ¿no? Que podría salir de estos temas. Y otros supuestos que también incluyen y que no tienen carácter remunerativo, también igual están los bienes que la empresa va a otorgar a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable y para su consumo directo y de su familia, ¿no? Estos conceptos igualmente no van a tener ese carácter remunerativo. ¿Okay? A ver, para ir avanzando, vamos a ir por este punto que también es importante que tengan en consideración, ¿no? Que es la remuneración básica y la estructura remunerativa, ¿no? Ustedes habrán tal vez tenido ocasión de platicar de las remuneraciones con los compañeros de trabajo, es decir, y algunos pues justamente tienen una estructura remunerativa muy diferente a tal vez a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces justamente es porque nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Aparte de los conceptos no remunerativos que hemos señalado, pueden estar incorporados en una boleta de remuneración diversos conceptos, pero que no necesariamente van a tener ese carácter remunerativo. Entonces, y ahora entonces habría que diferenciar entre todos ellos que hemos señalado cuál es la remuneración básica o cómo se entiende esta estructura remunerativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué se entiende en lo que es propiamente la definición o la noción que debe entenderse como remuneración básica? Es entendida pues en la remuneración principal fija a través de la cual el trabajador recibe una misma cantidad determinada por cada uno de los módulos temporales en los que desarrolla su prestación personal. Entonces, otros le denominan incluso remuneración básica, otra remuneración básica, ¿no? Entonces, esta remuneración base o básica, ¿no? También va a ser un concepto que usualmente es permanente o fija en el tiempo y que tal vez va a estar compuesta por otros complementos o suplementos, ¿no?
Dentro de ellos que pueden tener carácter remunerativo, como hemos señalado, como que también no podrían tener carácter remunerativo. Y sobre la remuneración básica, la casación laboral, por ejemplo, la 5913 de 2013, la libertad, en cuanto a este concepto, ha señalado que la remuneración básica forma parte del patrimonio subjetivo del trabajador. Por lo tanto, no puede ser reducida de forma unilateral. ¿Ello qué implica? ¿No? Por ejemplo, digamos, la remuneración básica pues está fijada en 1000 soles, ¿no? Y el empresario tiene pues o arroja, ¿no?, el tema de sus balances económicos, dice, tenemos trimestralmente pérdidas económicas. Entonces, podría ser factible poder reducir la remuneración básica de tal manera, pero que esa reducción no afecte el mínimo vital, ¿no? También serán otras preguntas que se van a generar con ocasión de este tema, que es sumamente importantísimo, ¿no? Entonces, la Corte Suprema justamente ha determinado pues que en esta importante casación, ¿no?, que no puede en este caso ser reducida de forma unilateral. Lo contrario sí podría, ¿no? ¿Bajo qué procedimientos? Los procedimientos establecidos por la norma legal y ante las autoridades competentes que determinen el ordenamiento jurídico. Claro está. Entonces, desde ya se tiene pues que esta remuneración básica, que puede haber sido ganada pues con ocasión de un acto unilateral o una negociación colectiva, no puede, ¿no?, ser reducida de forma unilateral. Y eso también está muy relacionado con el contenido esencial de la remuneración. Entonces, la remuneración básica es ese monto fijo y del cual ese concepto o ese quantum no va a poder ser reducido o retenido de forma unilateral. Y algunos puntos también importantes sobre esta remuneración básica, también habría que hacer algunas precisiones en cuanto a la remuneración mínima vital, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, algunas modalidades generales, ¿no?, porque existen también otras modalidades, que dentro de esa modalidad general, por ejemplo, se entiende que todo trabajador con jornada máxima, ¿no?, la establecida en la norma, debe ganar, o la contraprestación, ¿no?, en este caso la remuneración debe estar fijada en un monto igual o superior a la remuneración mínima vital. Pero debe ser igual, puede ser igual, superior, ya va a depender de las partes, ¿no?, que se pongan de acuerdo en cuánto se va a fijar la remuneración, la cuantía. Pero como les señalaba al inicio, no podría darse, por ejemplo, que se celebre el contrato de trabajo y en la cláusula respectiva, por ejemplo, de la remuneración, se fije en un monto inferior a la remuneración mínima vital vigente en el momento que se está suscribiendo el contrato, ¿no? Por ejemplo, que el actual es de 1025. No podría darse un contrato de esa naturaleza. Podría darse, ¿no? Claro que sí se puede, pero sería válida esa cláusula en todo caso y podría surtir efectos para las partes, ¿no? Entonces sería una pregunta también que podríamos lanzar al grupo, ¿no? Remuneración variable. La remuneración variable también es otra denominación de los tipos de remuneraciones, ¿no?, que usualmente pues estos se dan en los casos de los comisionistas o aquellos trabajadores que se les dice destajeros, donde pues usualmente en el contrato de trabajo se fija una remuneración mínima, vital, ¿no? Y además que también, tal vez, como son comisionistas, como resultado de sus producciones o metas alcanzadas, tenga un determinado porcentaje, ¿no?, denominado, conocida como la comisión.
Entonces será más su comisión lo que va a recibir, su remuneración mínima vital, más la comisión que pudo haber generado en determinado mes el trabajador, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, en estos supuestos, tendremos una remuneración variable, que no es fija en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez va a estar sujetada a determinadas condiciones, ¿no? Que se pueda dar. Y el trabajo nocturno también es otra cuestión que debemos precisar, que usualmente pues denominamos, ¿no?, a esto trabajo nocturno, aquel ya jornada de trabajo que se va a iniciarse en un horario especial. No es el horario ordinario, ¿no? Usualmente las empresas establecen la jornada ordinaria, que inicia, pues tal vez muchas de ellas empiezan a las 8 y otras culminan a las 5, a las 4, ¿no? El trabajo nocturno usualmente pues inicia desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y la norma pues establece que es la remuneración mínima vital más el 35% de esta, ¿no?, de la remuneración mínima vital, lo que le debería corresponder a un trabajador que realiza trabajo nocturno. Y la asignación familiar, que también en este caso correspondería al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no?, que en este caso equivale a la suma de 102,50 céntimos, que debe estar en sus boletas de pago. Bien, amigos, la hora apremia, son las 9:26. Con ello doy ya por concluida la sesión de hoy, ¿no? En la sesión que sigue, que va a ser este miércoles, desarrollaremos otros temas que también están muy relacionados con el derecho individual del trabajo, ¿no? Doy pase a que a alguien, si existe algún participante que pudiera tener alguna duda o pregunta, ¿no? O en todo caso... Sí, doctora Liz, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Alguna pregunta para la ponente? Doctora Liz, si no hay más preguntas, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Estimados doctores, nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 8 de la noche. Doctora Liz, gracias, muy amable. Muchas Y muy gracias buena a noche con todos. todos. Buenas noches.